Otro día más en San Miguel de Allende, otro día más en la vida nómada. Bienvenidos a una de las ciudades más sobrevaloradas de México. Con sobrevalorada me refiero a que los precios de San Miguel cada vez están más inflados, no solamente porque hay muchos extranjeros viviendo aquí de manera permanente, muchos expats, sino porque es un tipo de turismo un poco elitista, el de esta ciudad, el de los viajeros que vienen aquí. Todo cada vez es más caro y lo que quiero demostrar con este vlog es que a pesar de todo esto se puede visitar San Miguel de Allende y disfrutar de las cosas locales, de las cosas simples, de las cosas baratas. En este vlog voy a ir únicamente a lugares baratos. Me costó trabajo encontrar algunos de estos, pero siempre existe la posibilidad de viajar con poco dinero y de divertirte, de pasarla bien, de comer comida local, de conocer a los locales, a otros turistas tal vez, de hacer amigos, de fiestear. Obviamente todo esto es lo que representa este canal: viajar con poco dinero, viajar sin parar y aprender y conocer la cultura local. Así que vamos. Estos son los pasos para hacer un gran taco. Paso número 1, comprar un guisado delicioso. Paso número 2, poner tu guisado en tu tortilla y hacerlo un taco de guisado. En este caso, pollo, bistec, frijoles y arroz. Esta es la calle Aldama y es una de las pocas calles en San Miguel que están así de tranquilas y que incluso puedes quedarte en medio de la calle y no va a pasar ningún coche. Perfecta para tomarte fotos. Está en mi mapa de San Miguel en Patreon. Recuerda que puedes descargar mi mapa de San Miguel en tu app de Google Maps, convirtiéndote en miembro de Juan Coronado en Patreon con el link que está en la caja de descripción. Ahí encontrarás la ubicación de todos mis lugares favoritos y de otros más que no me da tiempo de mostrar en estos videos. Y pues a pesar de que San Miguel es tan hermosa, el conflicto con San Miguel es muy grande porque el turismo es el problema. San Miguel es una ciudad tan blanca, tan elitista y tan heterosexual que can't relate. Y ese es el mayor problema con las ciudades que se vuelven mainstream, y en este caso mainstream para un cierto grupo de gente. Y estoy siendo brutalmente honesto porque esto es lo que vas a ver en las calles del centro de San Miguel. Pero regresando al enfoque de este video, una de las áreas que más me gustan porque es donde puedes comer barato es donde se encuentra la Biblioteca Pública de San Miguel. Además de que este edificio es un edificio increíble porque por dentro tiene murales estilo Capilla Sistina en el techo. Básicamente esa parte del centro de la ciudad, porque sigue siendo el centro, que está solamente a un par de cuadras de nuestra amiga la iglesia parroquia de San Miguel de Allende, es una parte en donde bajan mucho los precios altos para el turismo masivo. Es un poco más local, hay lugares donde solamente puedes pagar con efectivo porque son fondas o restaurantes de gente local, y eso nos gusta, eso nos encanta, así que vamos para allá. Además de que está mi cafetería favorita, una cafetería muy escondida. Los dueños me parece que son neozelandeses, así que casi todo está en inglés. Ese es otro problema de San Miguel, que hay lugares en donde incluso ni siquiera hablan español. ¿Me explicas?
Every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you're hurting me. Stuck in repeat. Stop lying. I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know? If you don't need me, just let me know when I go. Y este es el famoso barrio del Chorro. Y aquí atrás de mí están los lavaderos. Las señoras desde hace mucho tiempo vienen a lavar aquí. Y se supone que hoy en día se siguen usando. No lo sé. ¿Será una mentira? No lo sé. I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know? If you don't need me, just let me know when I go. I know you're playing. Y ahora respecto a la vida nocturna, digamos que San Miguel de Allende no tiene la escena más interesante del mundo en cuanto a salir de noche, pero mi instinto de viajero me ha hecho encontrar algunos lugares muy valiosos, no caros y muy cool. Es uno de mis bares actuales favoritos porque es un lugar muy sexy y está hecho para nómadas digitales. Muy caro, pero así es todo en San Miguel, pero el diseño está increíble. Me encanta. Solo compras una cerveza, 40 pesos, $2, vale la pena estar aquí, está muy cool, tiene wifi, es un lugar hecho para nómadas digitales, solo que la música está muy fuerte y mucho reggaetón de repente, pero estoy muy a gusto, sobre todo a esta hora donde no hay cafeterías. Otra opción, o mejor dicho, la opción más barata que he encontrado hasta ahora es un lugar que se llama Botanero 21, que según yo es originario de Guadalajara y ahora se está expandiendo a otras ciudades. Es definitivamente un acierto poner uno de estos lugares aquí en San Miguel, en una ciudad con un turismo tan caro, porque el concepto de este lugar es que todo cuesta 21 pesos, o bueno, 21.90. A veces sale más caro comer cosas pequeñas y baratas, a diferencia de algo grande y caro, pero creo que es una buena opción cuando no sabes qué hacer o a dónde ir, tienes hambre y quieres gastar poco dinero. Es simplemente un bar para botanear y tomar, pero 21 pesos por una cerveza, 21 pesos por un taco en San Miguel de Allende vale la pena. Y por último está Gama, que es el lugar más alternativo con puros chavitos cool. Mi lugar favorito en cuanto a la música y al ambiente en San Miguel de Allende, y parece ser que el único que es un poco más LGBT friendly, o que puedes encontrar gente más interesante del típico turista blanco en San Miguel. Es uno de los lugares con la vibra más relajada, con la gente más interesante, con muchos locales extranjeros y nacionales, y la mejor música de todo San Miguel. Y por último, se me hace muy relevante recomendar una de las cantinas más locales de aquí, que se llama La Cucaracha. Se está haciendo muy famosa porque es un lugar que todavía representa mucha de la cultura local, pero incluso venden merch. Y se me hace una de las mejores opciones cuando ya no sabes a dónde seguir la fiesta, porque se sabe que las cantinas son de los últimos lugares en morir en cuanto a la fiesta se trata.
Actualmente por la pandemia todo está muertísimo, todo cierra tempranísimo, pero sin pandemia seguramente es de los lugares con más fiesta nocturna de todo el centro. Tacos de medianoche. 5 pesos el taco de pastor. Volcancito. Ya estoy dominando San Miguel después de las 10 de la noche. Acabo de salir de la cantina. Una cantina muy tradicional llamada La Cucaracha. Siempre termino muy tarde de hacer mis pendientes de trabajo, edición de video, vida de emprendedor. Y hay ciudades como esta que son muy poco nocturnas. Después de las 10, sobre todo en pandemia, ya nada está abierto. A las 11 puede ser. Y si eres como yo que cena muy tarde porque está trabajando y porque quiere correr a todos lados a llegar a tiempo, en la coffee shop o en el bar, y en una ciudad tan cara como esta, pues no se puede comer en cualquier lado, en cualquier bar del centro, porque te gastas más de 250 pesos por cenar nada más. Esta es la opción. Tacos El Miche están en el mapa de Juan Coronado en Patreon de San Miguel de Allende. Siguiente tip para viajeros nocturnos: Farmacias Guadalajara, que es una farmacia que en realidad es una tienda también, que no cierra, nunca cierra y que está casi en todas las ciudades de México. Es de mis lugares favoritos porque siempre salva el evento. Incluso venden alcohol, el cual no puedes comprar a esta hora, depende de cada ciudad, pero puedes comprar todo lo demás, cualquier cosa que quieras de la tienda. Así que voy a ir allá porque a esta hora en San Miguel de Allende todos los Oxxos ya están cerrados y pareciera que ya no hay una alternativa o una opción, pero si la hay. Farmacias Guadalajara es el mejor tip en México. Así se salva una noche en un lugar que no es nocturno. Triunfamos. Disculpen mi cabello de las 12 de la noche. Rancheritos, un buen cafecito de máquina. Nunca se le niega a nadie. Agüita. Y ahora sí, a casa. He llegado. Y algo importante de este viaje es que me estoy hospedando en un cuarto de hotel, básicamente. No es un hotel, es un Airbnb. Y algo que me está afectando mucho es que no tengo un refrigerador. Entonces es por eso que estoy sufriendo de cierta manera mucho, porque no puedo comprar cosas para guardarlas. Tengo que comprar todo en el día, en ese mismo día. Y normalmente todas mis bebidas las tengo ahí reservadas en caso de que quiera tomar algo a esta hora o lo que sea. Y lo que he estado haciendo ahora, si es que les llega a pasar que no prevén sus compras en el Oxxo a la hora en la que se permite comprar alcohol, entonces aquí les va mi secreto para ustedes. En el bar normalmente vas a poder comprar para llevar. Tienes que convencerlos a veces, porque sobre todo si son botellas de vidrio, pero puedes pedir un vaso de plástico o de papel y te puedes llevar tu cerveza. Solamente es cuando quieres seguir la fiesta. En tiempos de pandemia están cerrando todo muy temprano. Casi en todo México es así. Entonces ya estoy haciendo mis nuevas tácticas para no quedarme sin mi cerveza de las buenas noches. Y así es la vida del viajero en México en el 2021. Ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando clic al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla, y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto, yendo a cafeterías increíbles, siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal.
Ve al link que se encuentra en la descripción de este video, patreon.com/Juan Coronado, y gracias, nos vemos hasta la próxima.